Buenos días, hermanos, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que usted quiera escuchar este video. Espero que estén bien en su casa. Empiezo pidiendo disculpas por lo tarde de esta clase. A medida que pasan los días se acumulan más y nuevas diligencias, tanto para Jonathan como para mí, y a veces nos hace difícil coordinar los dos tiempos. Lamentablemente, el tipo de tecnología que se usa para este tipo de clases yo no la manejo, y si no contara con la ayuda de Jonathan, pues estuviera completamente parado, ¿verdad? Y a veces por culpa de él, a veces por culpa mía, por sus ocupaciones o por la mía, que no cuadramos exactamente la hora y la fecha y se nos van pasando los días. Así que pido disculpas, espero que ustedes estén pendientes de la clase, pendientes de estar atentos a la clase y que podamos continuar. Y yo prometo que haremos nuestro mejor esfuerzo para mejorar estas clases, haciéndolo más constante, más a menos. Pero sin embargo, gracias a Dios porque podemos estar juntos otra vez. Esta mañana, hoy estoy grabando un domingo por la tarde, esta mañana estuvimos en la iglesia, varios hermanos están ya empezando a asistir. Qué bueno ver a la hermana Gladys otra vez ahí en la clase, en la iglesia, perdón. El domingo pasado vimos al hermano Pedro y a su esposa Magda. Y qué bueno que podemos estar juntos ahí otra vez. Y yo creo que poco a poco vamos a ir otra vez tomando el ritmo que perdimos hace un año y tanto por todo este proceso de COVID. Lamentablemente seguimos escuchando mucha gente con problemas, mucha gente enferma, especialmente en los países de Sudamérica. Y seguimos orando unos por otros y así espero que lo sigan haciendo. Aprovechen estos videos al máximo como puedan, envíenselo a otras personas. Hay un hermano que ya lo está mandando hasta España, así que ahí estamos llegando al viejo continente y yo espero que podamos seguir para la gloria del Señor. Como siempre les digo, si algo falla en el video, si algo falla en mi estudio, es mi culpa. Si algo les aprovecha, denle gracias a Dios por ello, porque es su responsabilidad. Nosotros seguimos en la casa, bien de salud, todos. No hemos escuchado grandes saltos en ninguna persona, ningunos problemas, pero seguimos avanzando en este tiempo tan difícil para muchas personas. Vamos a orar, darle gracias a Dios y vamos a volver a leer el pasaje de Filipenses capítulo 1, versos 18 al 26, y ahí concluimos con esta segunda parte de este estudio. Dios nos sigue ayudando para seguir adelante. Padre, qué bueno poder estar juntos una vez más a través de este medio. Y Señor, así poder mantener, Padre, la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en ti. Te ruego, Señor, que tú sigas tomando en cuenta a cada persona que está necesitada o interesada, Señor, en este estudio. Úsalo para tu honra y tu gloria, que pueda servir de edificación, de crecimiento, de desarrollo para todos y que realmente pueda ser de bendición. Guíanos, que sea tu Espíritu el que nos lleve a una conclusión correcta de estos pasajes y que nos sigas edificando, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo en el libro de Filipenses capítulo 1, versos 18 al 26. La palabra del Señor dice así: ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseos partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su santificación en Cristo Jesús abundará por causa mía.
Hasta aquí la palabra del Señor. Vemos otra vez, como ya dije, la segunda parte, ¿verdad?, de este estudio, y donde Pablo está hablando de ese avance del Evangelio en medio de circunstancias. Circunstancias buenas en algunos casos, circunstancias no tan buenas o malas en otros casos. Por eso Pablo está afirmando su confianza en esa salvación futura en primer lugar, y segundo, está diciendo, no importa el resultado, no importa lo que está pasando, porque el resultado de esta circunstancia, bien sea que muera o bien sea que quede libre, estoy seguro del resultado que Dios va a traer. ¿Y cuál es ese resultado? Como dice claramente, Cristo va a ser exaltado en todos nosotros. Habla de la salvación, este pasaje, habla de la oración y también habla del Espíritu Santo, que es la ayuda, ¿verdad?, de Pablo que él está aquí presentando. Pablo está seguro de su salvación en primer lugar, pero especialmente de ese día final, cuando esté frente al Señor, a Dios mismo, donde él podrá estar seguro de lo que él ha hecho. Pero dice, en estas circunstancias, él la ve como una oportunidad más, ahora aquí para ser testigo ante sus enemigos de lo que un día también será una realidad, como un paso, por decir así, para ese día final. Y por supuesto, es otra de las cosas que aquí dice, estoy haciendo un paneo grande para luego ir a lo específico. También está hablando de las oraciones de los filipenses. Y dice, en especial pido que Dios lo lleve a sentir esa presencia sustentadora del Espíritu Santo, porque sabe que vienen días complicados, sabe que vienen días difíciles. Dice, para que yo pueda hacerlo y ser ese representante fiel, y necesito la unción, o no digo, o la unción, o una presencia especial del Espíritu Santo. Y dice, quiero que oren por eso. Quiero que oren para que me libre de peligro. Por supuesto, Pablo no quiere estar en más peligro, aunque está por llamarlo así en la boca del lobo, ¿verdad? Que él pueda avanzar a pesar de los obstáculos. Pablo sabe que los días que vienen para su vida van a ser difíciles, que él pueda seguir avanzando a pesar de esos obstáculos, que pueda proclamar el Evangelio de una forma muy clara y sobre todo de una forma valiente. La situación que está viviendo Pablo en este momento, encarcelado en una cárcel romana, sabiendo que podía resultar cualquier cosa a su ejecución o su liberación, se necesita la valentía. Y dice, y no, pido que oren por eso. Y no debemos olvidar que Dios ordena a nosotros que oremos los unos por los otros, por lo que Dios pueda cumplir su propósito en todos nosotros, por medio de cualquier medio, pero especialmente a través de las oraciones de sus hijos. Y es una enseñanza que tenemos aquí muy especial. Por aquellos que están en medio de la situación difícil, que puedan perseverar en su fe, la perseverancia en la fe. Y Pablo toma esta tarea muy en serio, de la oración, y así lo deja ver en 1 Corintios 1, 4 al 9. Yo quiero que lo lean conmigo. 1 Corintios capítulo 1, versos 4 al 9. Quiero que lo leamos juntos. 1, 4, dice así: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestros testimonios para Cristo, acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo sabe que las oraciones de los unos por los otros son necesarias. Si usted quiere añadir una lectura más a este pasaje, puede ver Efesios 1, 15 al 23. Y desea, básicamente, que la oración de unos por otros se pueda hacer o hacer lo mismo en todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y Pablo habla de la santificación, no está hablando de la salvación, y está haciendo una cosa muy importante. Está diciendo, este proceso en que estamos metidos, donde Dios nos está llevando adelante, es un proceso no privado, no es una cosa privada, es algo de individuos donde debemos entender que necesitamos interceder en oración los unos por los otros, por el bien
de cada uno, porque cada uno está pasando situaciones difíciles. Y Pablo lo presenta como una necesidad básica, y lo es para nosotros también el día de hoy. Repito, la oración de intercesión unos por otros es una necesidad fuerte y básica en el día de hoy. Para que sean, dice claramente, él dice, para que sean puros e irreprensibles, como acabamos de leer en los capítulos de Corintios, y también lo podemos leer ahí mismo en Filipenses, los versículos 9 y 10. Pablo dice, para que sean puros y sean irreprensibles. Cuento con sus oraciones, donde están relacionados con esa, y lo dice claramente, con esa suministración o apoyo del Espíritu Santo. Por eso lo dice en el 19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Pablo introduce aquí esa ayuda suministrada por el Espíritu Santo. Y debe ser entendido muy claramente. No es que recibimos al Espíritu en ciertos momentos. La Biblia, y Pablo lo enseña de muchas maneras, que no es que se recibe al Espíritu Santo vez tras vez en cada momento. Lo que está diciendo es que Pablo, está claro en esto, es que en esos momentos difíciles de carga, de preocupación, de riesgo, hay un mover del Espíritu muy especial, y Pablo pide que oren por eso, y vamos a ver varios versos después, por cierto, donde esto sucede, para que esto vuelva a ser como un aparecer distinto, nuevo, del Espíritu Santo en la vida. El Espíritu Santo está activo hoy en día, estaba en el tiempo de Pablo y también lo está en nuestro tiempo. Si ustedes quieren anotar algunos versículos que les voy a dar para que los puedan leer, yo voy a leer solamente uno de ellos, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. Dice así, Tesalonicenses 4, 8. Dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza, mira, ¿está la cita? Sí, 4, 8, correcto. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su espíritu. Quien hace ese énfasis. Gálatas 3:5 dice que habla de la suministración del Espíritu. Efesios 5:8, estoy viendo que anoten. Leí Gálatas 4:8, perdón, 1 Tesalonicenses 4:8, les dije Gálatas 3:5, Efesios 5:8, sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que debemos ser todos testigos de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, todo el tiempo. Pero hay ocasiones especiales donde unos y otros necesitamos su presencia más fuerte, más poderosa o más abundante. Hay muchos pasajes en Hechos 4:31, pueden también ustedes verlo, donde Lucas y Bernabé y Pedro, hablan llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8, Hechos 4:31 le dije. Esteban, en ese momento que iba a ser sacrificado o apedreado, ¿verdad? Hechos 7:55. Pablo mismo en muchas otras ocasiones frente al hechicero. Cuando está Pablo y Bernabé en Hechos 13:52. Son citas que nos recuerdan a nosotros de que hay momentos especiales, y Pablo dice, oren por eso, oren para que esto suceda. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo, constantemente, pero hay momentos importantes en la vida de Pablo, en la vida de otros discípulos y en nuestra vida, donde ese Espíritu Santo se hace evidente con mayor fuerza, especialmente en los tiempos de prueba, y es lo que está diciendo Pablo en esta ocasión. Pido que así sea, intercedan por esto, porque sé que gracias a sus oraciones, a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo resultará en mi liberación. Y esto nos enseña mucho, hermano, a orar unos por otros y a orar por esos momentos especiales donde sentimos y necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo. Pablo sabía que venían pruebas a su vida, ya lo dije hace un momento. Y Pablo sabía que, igual que los demás, debemos orar unos por otros, en especial en tiempos de prueba. Que Dios nos dé una medida excepcional de ese Espíritu Santo que mora en nosotros, para que con esa fuerza y con esa firmeza podamos
presentar el testimonio que él quiere en ese momento delante de esa situación. En este tiempo estamos viviendo esa realidad muy, muy evidente, ¿verdad? Cuando le pedimos a la iglesia que nos comuniquen las necesidades o con otros familiares que han pasado momentos difíciles, podemos orar y constantemente estamos recibiendo peticiones de oración. Y es lo que Pablo nos está animando a través aquí de Filipenses y de otras enseñanzas más, que podamos interceder los unos por los otros. El hermano Pierre esta mañana, por cierto, hacía en la iglesia ese énfasis muy, muy importante de orar, de mandar las peticiones. Se está orando, se está intercediendo y Dios puede estar obrando. Ahora Pablo está también ante esa decisión difícil. ¿Qué debo yo elegir? ¿Voy a vivir o voy a morir? No lo sé. Y Pablo, por supuesto, vemos que opta por la vida y no por la muerte, y es algo difícil porque él sabe que optar por la vida significará más sacrificio y más dificultades por lo que está enfrentando. Y en realidad, por supuesto que todos tenemos miedo de la muerte y todos tenemos miedo de lo que nos puede pasar en la muerte física. Y quizás tratamos por mucho tiempo de posponer lo más posible, ¿verdad? Y morir sin duda que es una pena enorme para cualquier persona que pierda un familiar o también pierda su vida. Pero es una contradicción. Que Pablo dice, no sé qué es mejor, si morir y estar con Cristo inmediatamente o estar con ustedes y seguirles ayudando. Y es la contradicción y tenemos que cuidarnos, por decir así, de estas cosas, ¿verdad? Y hoy en día quizás en nuestra sociedad, aunque tratamos de esconder la muerte, de pintarla de una manera muy distinta, por otro lado, promovemos leyes, promovemos legislaturas que apoyan la muerte, por ejemplo, sobre todo en el caso de los niños con la aborción, lo cual es una aberración de nuestra sociedad el permitir estas cosas. Y aún estamos entrando ya a lo que se llama la eutanasia, inclusive en otras ocasiones. Así que es un asunto importante porque Pablo está diciendo, no sé qué hacer, pero Pablo reconoce que aún en la vida o en la muerte, Cristo está presente. Él lo dice claramente, para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy viviendo y sigo obedeciendo y estoy muriendo y estoy con Él directamente. Y hay una contradicción en esta sociedad, sí, pero Pablo lo tiene claro. Por supuesto, dice, es difícil, pero Pablo le dice, yo estoy confiado en que cualquier cosa que pase va a redundar para mi bien y sobre todo para el fin del Evangelio. Y Pablo ve el vivir más bien como un sacrificio y esa ejecución, la muerte que también podría pasar, lo ve como una ganancia. Y esto implica también que Pablo no tenía esa decisión de morir o vivir como algo difícil. Él dice, si yo sigo viviendo, voy a seguir cumpliendo la voluntad de Dios, predicar a Cristo, que Cristo sea exaltado. Pero si voy a morir, también voy a ganar, porque voy a estar presente con Cristo. Y lo va a decir en muchas otras ocasiones, aquí en esta misma carta que vamos a seguir estudiando. Así que Pablo, aunque estaba en esa disyuntiva, sabía que para él, en Cristo Jesús, cualquiera de las dos opciones iba directamente porque no dependía de él, dependía del Señor. Y él desea que suceda lo que sea, pero lo que sea más útil para el Evangelio. Por eso Pablo podía tener ese tipo de expresiones. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque Pablo sabe que no depende de las circunstancias que está viviendo. Pablo sabe que depende de la voluntad del Señor. Y ojalá que nosotros podamos aprender a través de estas lecturas y de estos estudios, parte de eso, ¿verdad? Que suceda lo que suceda, no es nuestra decisión, no es la circunstancia, es lo que Dios está ordenando. Quizás nosotros buscamos por lo general lo que es más cómodo para nosotros, pero Pablo no lo hacía así. La clave que él estaba diciendo es que él se consideraba, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un esclavo de Cristo. Una idea más interesante de todo lo que él va a estar hablando. Tomemos esto en cuenta. Pablo quiere poner el interés de los filipenses muy por encima a sus propios intereses. Y así lo está demostrando en este pasaje y en otro más que va a estar leyendo. ¿Cuánto valoraba Pablo la unidad de los filipenses y él con los filipenses? Tengamos cuidado en no dañar la unidad por cosas mínimas, ¿verdad? Recuerden que es uno de los temas clave de este libro de Filipenses, la unidad. Que podamos seguir el modelo de Pablo, de cómo él modeló también a Cristo, lo más importante de su vida, y él valora el gozo y el progreso de cada hermano,
de cómo crece y se desarrolla a estar con Cristo. Por eso, aún en estas ocasiones podemos aclarar dos cosas muy importantes que a veces nos confundimos. Algunas personas piensan que cuando un cristiano muere, entra en un sueño o un letargo inconsciente hasta aquel día que Cristo lo levante en su resurrección. Pablo está en contra de esa idea, que el alma duerme con la muerte, sin ningún tipo de conciencia hasta que sea resucitado. Pablo niega esto completamente. Imposible, dice Pablo. Pablo dice claramente, es mejor, mucho mejor, si duermo, no estoy ahí. Si duermo, no estoy con Cristo. Él dice, si yo muero, estoy de una vez con Cristo. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Si muero, paso a estar con Cristo inmediatamente. También quiero que leamos ahora en 2 Corintios 5:8. 2 Corintios capítulo 5, verso 8, para que veamos otro acercamiento de Pablo a este tema. Dice así, 5:8. Estoy en otro, no, aquí estoy. Así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Porque eso nos empeñamos es agradable, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos del tribunal de Cristo. Para Pablo no hay duda. Al momento de dejar el cuerpo, iba a la presencia de Dios directamente. No hay tal como una muerte en espera o como un estado de dormir antes que venga Cristo. No está hablando de eso, ¿verdad? Y Pablo lo aclara muy fuertemente. No se puede sostener esta idea bajo esto. Y él sabe que lo hará, y por eso en los mismos versículos 25 y 26 lo sigue aclarando de Filipenses, como ya lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su júbilo, a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará. Pablo sabe cuál es su decisión ya para caminar y espera que Dios se la siga dando de por vida. Por supuesto, cuando él dice volver para esto, para ese júbilo, ¿verdad? No está hablando de él, no para que se gloríen en él. Pablo dice que se gloríen en Cristo, como ha hecho tantas otras veces. Y Pablo pide que se gloríen en Cristo. Su regreso lo que será es una oportunidad para la iglesia de Filipo de dar la gloria a Dios en Cristo Jesús, pues el Evangelio ha seguido avanzando, ha llegado a lugares hasta el palacio mismo de Roma, hasta el palacio mismo romano, donde no podía llegar, ha llegado con esos avances del Evangelio. Y Pablo reconoce el papel de los planes de Dios, el avance del Evangelio. La gloria siempre es para el Señor. Quiero leer también un verso en 2 Corintios 1. 2 Corintios capítulo 1. Versos 10 y 11. Si pueden buscarlo conmigo. 2 Corintios capítulo 1, versos 10 y 11. Estoy llegando casi, ya llego. 2 Corintios capítulo 1, versos 10 y 11. Él nos libró y nos librará del peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Otra vez Pablo enfatiza la necesidad de oración, porque sabe que hay un momento dado que Dios va a actuar y él va a volver a ver a sus hermanos y se van a regocijar de estas circunstancias negativas que pasé, sabiendo que Dios las usó para su avance, para su honor y su gloria. Yo creo que todos nosotros debemos tener esa actitud de espera ante Dios. Las dificultades pueden sobrepasarnos a veces, pero recordemos, Dios es más grande que las dificultades. Esta mañana lo cantamos inclusive en la iglesia con mucho ánimo, ¿verdad? De cómo Dios puede superar aún en medio de las dificultades y las pruebas, Dios puede hacer su obra porque Dios no se ha dormido. Por eso hemos visto varios principios importantes en esta lectura. Pablo dependiendo de las oraciones de otros, dependiendo y pidiendo que oraran por él, por esos momentos difíciles. Y debemos nosotros también estar conscientes de eso. Saber que no somos islas individuales,
Somos un cuerpo como iglesia. Y ahí está una de las grandes importancias del cuerpo que debemos tener como iglesia. No estamos solos, hermanos, no es un tiempo para estar solos. Aunque usted tiene que quedarse en su casa por la situación del coronavirus, comuníquese, manténgase informado, responda a las llamadas, mande su correo, su información, mande lo que decimos ahí, un WhatsAppito, aunque sea, una información, pida oración. Tenemos una salvación segura, muy real, y unas promesas donde Él se compromete a ayudarnos en las pruebas. Hay un llamado, hay una elección de Dios, y Pablo pide que ore por ese extra poder del Espíritu en esos momentos importantes. Y usted también, y yo también, y todos nosotros debemos aprender a hacer esto, sabiendo que Dios está con nosotros, poder comunicarnos unos con otros. No vivimos aislados, por eso nos llamamos iglesia y debemos aprovecharnos eso. Orar unos por otros, orar por el mundo, orar por las personas que están en necesidad. Esta es la actitud de Pablo ante estas situaciones difíciles y ante estas situaciones aún de muerte. Pablo sabe que no va a ser fácil, pero él se propone seguir con el propósito que Dios lo ha llamado. Nuestras oraciones de intercesión, hermanos, así que son importantes para que podamos animarnos unos a otros, a interceder, pidiendo por perseverancia y pidiendo por esa salvación final que es en Cristo Jesús. A veces oramos mucho por nuestras propias necesidades. Debemos aprender a orar los unos por los otros delante del Señor, intercediendo unos por los otros. Debemos interceder y pedirle a Dios por aquellos hermanos que están en situaciones mucho más difíciles que las de nosotros. A veces nosotros nos quejamos por la situación, pero usted ve alrededor del mundo y ve que hay otras necesidades mayores, confiando en esa seguridad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene una obra que hacer en nosotros y entre nosotros, y Él es poderoso, es dinámico, se mueve con nosotros. Por eso Filipenses, aquí nos estamos leyendo, en el verso 19 nos lo recuerda, ¿verdad? En el 1:19. Y Él lo dice, porque sé que gracias a sus oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabe que cuenta con la presencia del Espíritu Santo, el apoyo de sus hermanos, y va hacia adelante. Sabe que el Espíritu nos capacita para momentos importantes. No solo nos salva, Él es nuestra guía. Y nuestra guía y nos capacita y nos enseña y nos mueve adelante para pasar precisamente esas pruebas o esas ocasiones difíciles. Hemos escuchado situaciones difíciles a nuestro alrededor, hermanos enfermos, hermanos en necesidad económica, hermanos en necesidad de trabajo. Oremos los unos por los otros en este tiempo difícil para que pueda ser en Él y con Él que podamos superarlos, enfermedades u otras muchas cosas. Y Cristo, dice aquí en el verso 20, Cristo por todo esto va a ser exaltado. Leo el 20 para ustedes. Mi ardiente anhelo y mi esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo no ve la posibilidad de perder, porque la mayor pérdida que sería su vida sería la ganancia, porque la exaltación de Cristo es su propósito. Entonces ambos, tanto Pablo como la iglesia de Filipenses, de Filipo, estaban unidos en ese propósito. Cristo sirviendo a otros para la exaltación de Cristo. La muerte es una realidad que podemos enfrentar en cualquier momento, no podemos esconderla. Pero en Cristo, recordemos, la muerte es ganancia. No nos llevaremos nada de este mundo, si es cierto. El pastor lo decía esta mañana en su mensaje. Lo dejaremos todo. Así que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras posesiones y nuestro anhelo, sabiendo que Cristo será exaltado. Hay muchos hermanos hoy en día que enfrentan situaciones, por supuesto, mucho más difíciles. Muchos cristianos viven hoy no solamente situaciones difíciles aquí, sino viven en países donde ni siquiera el evangelio puede ser predicado con libertad. Hermanos que viven en países musulmanes o en países con otras ideologías que no son quizás muy apegadas al cristianismo y están sufriendo. Oremos por ellos, por esos países donde no se tolera el evangelio, recordando que con la oración y pidiendo por ellos, Dios les puede dar esa fuerza y esa energía que necesitan para llegar a esos lugares con el evangelio
donde muchas otras no pueden llegar. Que Dios les dé una porción de su espíritu directamente extra, diría yo, para que esa entrega de su vida sea consciente y dependiendo siempre del Espíritu Santo. Debemos aprender con esa entrega de muchos hermanos, la entrega de Pablo, el servicio de Pablo. Y Dios nos debe dar la fuerza para hacerlo. Hermanos, no sabemos qué hay en el futuro cercano para nosotros. No sabemos qué puede venir para nosotros. Lo que sí sabemos, como dice Pablo, es que pase lo que pase, no va a ser casualidad. No va a estar hecho por el destino. Dios tiene un propósito muy claro. Y debemos pedirle que Él, por su Espíritu Santo, nos dé esa gracia de en esa dificultad y en ese problema depender de Él. Hay mucha gente pasando situaciones difíciles. Hay mucha gente pasando conflictos difíciles. Oremos unos por otros. Mantengámonos juntos y confiando en que Dios va a hacer su obra en mí, en ustedes y en otros miles y millones de cristianos alrededor del mundo que también ponen su confianza en Él. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la seguridad del Espíritu Santo, tenemos la seguridad de los planes de Dios y no debemos desesperarnos porque Dios está en control. Quiero dejar este mensaje con ustedes final. Dios está en control. Dios no se ha dormido. No porque pusieron preso a Pablo, ay, todo ese arrumbó. No, Pablo dice, mira, están predicando hasta en contra de mí, pero están predicando el Evangelio. Los hermanos se han decidido a seguir predicando y eso es bueno. Por eso dice Pablo, me alegro y me seguiré alegrando. Seguiré contento, no por mi prisión, no porque ustedes están allá, no por la ofrenda que me mandaron. Seguiré predicando, porque el nombre de Cristo será exaltado y el Evangelio va a ser predicado con más fuerza. Esos eran los objetivos de Pablo, exaltar a Cristo y predicar el Evangelio. Y mientras nosotros vivamos en esa realidad, el Señor puede librarnos o no librarnos de la dificultad. Pero el resultado siempre es el mismo. Cristo exaltado y el Evangelio avanzando. Dios nos dé la gracia de ver estas verdades en nosotros, hermanos. Dios nos dé la gracia de verlo y de poder pasar este tiempo difícil cimentados en la oración unos por otros, en la capacitación del Espíritu Santo y sabiendo que Cristo va a ser exaltado y el Evangelio va a seguir avanzando, va a seguir siendo expandido para su honra y su gloria. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Siga edificando sus vidas y les agradezco sus oraciones por mí, por mi familia, por todos nosotros en la iglesia, por nuestro pastor, el hermano Matt Duboc, por los ancianos, que el Señor siga guiando a esta congregación para poder seguir presentando su evangelio con desafío en muchos otros lugares donde lo estamos haciendo. Dios les bendiga ricamente. Oremos. Padre, qué bueno poder estar aquí, reconociendo como Pablo lo hizo, Señor, que no dependemos de las circunstancias, que no dependemos de lo que el mundo decida. Tú estás en control. Y nada de esto se ha salido de tu mano, sino que podemos estar seguros de que de por vida o por muerte, tú vas a ser glorificado y el Evangelio va a seguir avanzando. Danos esa alegría, esa convicción, que podamos confortarnos unos con otros con estas verdades, intercediendo por hermanos que están pasando necesidades ante situaciones mucho más difíciles que las nuestras. Que tú les des esa porción del Espíritu Santo para empujar y seguir adelante, donde Cristo sea exaltado y el Evangelio siga siendo predicado. Señor, que así se haga. En Cristo Jesús lo pedimos. Bendice a cada hermano que nos está viendo, donde nos está viendo, Señor. Bendícele, tú conoces su realidad. Hermanos aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Síguelos bendiciendo y que cada uno en su lugar sea la luz y el rayo de luz que el mundo necesita. En tu nombre lo hacemos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Hasta luego.